ya tenemos en la línea a otro compañero, otro gran colega periodista, un periodista libre, no solamente independiente, libre, y también catedrático, también, pues vamos, alguien que nos puede detallar muchísimo lo que está ocurriendo en estos momentos. Saludo con mucho gusto al periodista libre Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Estimado Toño, un gusto saludarte este miércoles. Para mí es un placer poder charlar contigo y con la audiencia también, la audiencia de Sin Censura, la gran audiencia de Sin Censura. El placer es nuestro, querido Luis Guillermo. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de un tema extremadamente escabroso. El tema Lili Téllez, el tema Paola Migoya. Lili Téllez, yo lo he planteado una y otra vez, me parece que es simple y sencillamente un repugnante personaje televisivo e histriónico que desafortunadamente llega a uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, engañando al pueblo, pero pues que ha tenido una trayectoria terrible y que lo único que hace es pues un circo precisamente de ese cuerpo legislativo del Senado. Lo único que su única labor es esa, es el choque, es el golpeteo, es la tontería, es el reality show como personaje televisivo que es. Y bueno, pues el ataque constante a las preferencias sexuales de la gente, a la estatura, al aspecto de las personas, es su único argumento frente pues a la gran cantidad de situaciones negativas que la rodean. Y podemos tal vez comenzar con los ataques que realizó al senador Héctor Vasconcelos. Hoy el presidente López Obrador se solidariza con Héctor Vasconcelos, asegura que pues se trata de un hombre incluso legendario por lo que ha hecho, y por supuesto hay que hablar también de pues el intento de ataque a Vicente Serrano, que a todos nos pareció muy cómico. Pero empecemos, ¿qué te parece, querido Luis Guillermo, con la parte de Héctor Vasconcelos? A ver, mi querido Toño, me parece que es muy importante que la gente que nos esté escuchando, la gente que nos ve, entienda lo que está ocurriendo en términos de libertades, pero también en términos de límites a esas libertades. Los ciudadanos mexicanos, las ciudadanas mexicanas, estamos protegidos por la Constitución, por nuestra máxima reglamentación jurídica para expresarnos como nos plazca, para decir lo que nos plazca y para publicar, difundir lo que queramos. La Constitución defiende, la Constitución custodia, la Constitución protege a todas y a todos los ciudadanos para expresarnos libremente en los términos que elijamos hacerlo. Pero esta libertad no está encima de la obligación que tenemos de no afectar a terceros, es decir, de no afectar a otras personas. En el caso de los legisladores federales, como los diputados, como los senadores, están igualmente que son protegidos por las leyes y tienen absoluta libertad de decir lo que quieran decir sin que se vean vulnerados sus derechos y sus prerrogativas como legisladores, pero incluso ellos, incluso ellas, deben someterse a el rigor de las leyes. Cuando la senadora Lili Telles abiertamente acosa, agrede a un periodista, independientemente de quién sea él, quién sea ella, está extralimitando sus libertades constitucionales y está vulnerando los derechos de otra persona porque no coincide con sus puntos de vista, porque le cae gordo, le cae gorda o por cualquier otra circunstancia. Ni la senadora ni ninguna otra persona con ese poder, con esa capacidad de incidir, tiene derecho a acosar a un periodista.
La señora Lili Telles, la senadora Lili Telles, evidentemente ignora, como muchas otras cosas, los límites de su libertad, los marcos jurídicos que circunscriben su libertad. Al acosar a Vicente Serrano, está atacando a un comunicador y eso la ley puede sancionarlo. De la misma manera, mi querido Toño, cuando la senadora Lili Telles, desde la máxima tribuna del Senado de la República, se expresa con cargas peyorativas, agresivas o excluyentes en contra del senador Héctor Vasconcelos, está vulnerando sus derechos y está promoviendo una expresión de odio, ojo con este asunto, una expresión de odio que está penada por las leyes. Ninguna persona, ni siquiera una senadora de la República, pueden proferir esas expresiones sin ser sancionadas. El CONAPRED, el Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, tiene muy claro el límite de las expresiones públicas, de las expresiones que lindan el terreno de la libertad y transgreden la libertad para convertirse en agresiones o discursos de odio. Cuando la senadora Lili Telles señala que el senador Héctor Vasconcelos no es tan machito, porque así lo dijo la vulgar, así lo dijo la irreverente, así lo dijo esa mujer, simplemente lo está agrediendo con una expresión de odio que debe ser sancionada y que debe ser señalada por toda la sociedad mexicana. Yo tengo la firme creencia, Luis Guillermo, de que muchas veces se trata más que el abuso de las libertades de Lili Telles, de los marcos jurídicos y etcétera, se trata de un mero show establecido por alguien. ¿Quién? No lo sé, no lo sé. Y creo que ayer quedó más que exhibido, ¿no? Al ver a Lili Telles, supuestamente ella era la que se hacía la gallita, ella fue la que amenazó a Vicente Serrano en el programa de Carlos Alarraqui al decir que si veía a Vicente lo iba a confrontar, que ella sí tenía los pantalones y no sé qué. Desencadenó con esto una serie de agresiones junto con Xochitl Gálvez y Kenia López Rabadán, agresiones al equipo de Sin Censura por parte de sus seguidores, que llegaron a las amenazas de muerte. Yo, pues como lo vi ayer, una Lili Telles que llega con su telefonito a grabar en vertical a Vicente y nada más lo saluda y le dice que es bajito. Pues me pareció que le quedó corto el teleprompter, se quedó sin prompter Lili, ¿no? Y que pues no supo qué decir. Cuando en su equipo trataron de ver el daño, ¿no? Que causó ella misma a su imagen y etcétera, pues salieron con la tontería de culpar a Vicente de algo en lo que ella falló. Vamos, se hundieron más al decir que era un gallito y no sé qué y no sé cuánto. Eh, que creo que quedó exhibida como el personaje sin prompter que es. Sin algo que le escriban a Lili Telles, no va a tener que decirle a Vicente más que, pues, que lo ve bajito, ¿no? Ese fue su argumento. Tuvo la oportunidad de cuestionarlo ahí enfrente de miles de personas, con su teléfono y etcétera. Y su confrontación fue decirle que era bajito y saludarlo. Hace rato, bueno, tú en las últimas horas escribías que consideras tanto a Lili Telles como a Paola Migoya dos especímenes de la misma fauna, la de las bestias ignorantes y fascistoides. ¿No le podríamos agregar también serviles? ¿No será que Lili Telles está sirviendo los intereses, no sé de quién, ¿no? Pero de alguien y que simple y sencillamente, pues es eso, ¿no? Una payasita de la tele que desafortunadamente tenemos como senadora. Y esto porque se lo permitieron en Morena, ¿eh? No nos equivoquemos. Todas las legislaturas de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, mi querido Toño, han tenido personajes como estos, personajes que salen del vodevil, que salen de la carpa,
que salen de los espacios de arrabal y que se convierten pues en figuras pues que de cómicas terminan en patéticas. Ha habido diputados, senadores, diputadas, senadoras como Lili Telles antes que hacen de su función pública un show. Recordemos a Irma Serrano, recordemos a Pancho Cachondo, recordemos al cantante Francisco Javier, recordemos a Carmen Salinas, recordemos a muchos, a muchas, como Sergio Mayer, que no cumplen una función parlamentaria eficaz, que se dedican a hacer show, que se dedican, como bien dices, a montar espectáculos grotescos en el Senado, en la Cámara de Diputados, y a ocupar su tiempo y su espacio en promover su figura más allá de inteligencia, más allá de trabajo, más allá de compromiso con la sociedad a la que deberían deberse. Pero el punto no es ese. El punto es que hay un límite que se está transgrediendo y que es necesario identificar y señalar, mi querido Toño, el límite de los ataques contra los comunicadores, el límite de los discursos de odio, el límite de la estigmatización a las minorías, el límite de proferir no insultos, sino verdaderas amenazas contra quienes no piensan como tú. Y es muy importante parar ese asunto, sobre todo, mi querido Toño, porque estamos construyendo una sociedad distinta, donde expresiones como maricón, como joto, como machito, como lesbiana, como tortillera, ya no deben tener cabida y sobre todo ya no deben quedar impunes. Y cuando las profiere un legislador federal, una legisladora federal, son todavía más peligrosas y todavía más riesgosas de dejar pasar. Por eso, mi querido Toño, más allá de que efectivamente esta mujer, esta senadora, constituye pues un espécimen de esta fauna autoritaria, fascistoide, que no entiende la sociedad en la que vive y la sociedad a la que debe servir, necesitamos que las autoridades pongan un alto al acoso, pongan un alto a la estigmatización y pongan un alto a las expresiones de odio que se pueden convertir en discurso de odio, todas las formas que propagan, incitan o promueven el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, y además pueden constituirse en un instrumento social muy peligroso, en una narrativa de odio contra sectores sociales. Por eso es urgente que la CONAPRED intervenga e imponga sanciones a la senadora Lili Telles. Es urgente y es un llamado ciudadano, pero absolutamente enfático. Así es necesario que, bueno, que no, no, solo lo llamamos, sino que pues, nos demos cuenta como ciudadanos lo que está ocurriendo ahí. Y yo te quiero agradecer, Luis Guillermo, como siempre, tu participación aquí en Sin Censura, estos análisis que son, muy, muy académicos, muy fuertes y muy periodísticos aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales y tu canal para que la gente también se conecte contigo, esté muy cerca de ti y continúe el debate ahí en las redes sociales, donde tú ya eres un experto en esa selva, te mueves muy, muy fuerte en esa selva. Cada vez que tuiteas, yo digo, aquí está el nuevo tuit de Luis Guillermo, dándole en la torre a todos esos, pues, fascistoides. Mi querido Toño, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero a la gente en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, también en mis plataformas, Luis G. Hernán y Sexta W, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y por supuesto, mi querido Toño, el próximo miércoles, como cada semana aquí, en este extraordinario espacio de charla, libertad y pluralidad que es Sin Censura. Gracias a ti, Toño, un abrazo a toda la gente de Sin Censura y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Siempre un placer estar aquí con Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, por supuesto, periodista libre aquí en Sin Censura.